Bueno, buenos días a todos chicos, habla Carlos Rubio una vez más. Yo soy uno de los fundadores de Data Science Institute, junto con otro de mis socios acá, que siempre estamos o iniciando, dando el puntapié inicial de todos los webinars de todas las semanas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema siempre. La idea de los webinars es cómo ayudarlos a poder llevar adelante sus proyectos analíticos desde distintas miradas eh, eh, para poder sacarle valor y generar valor dentro de las organizaciones. En todo esto lo que nosotros enmarcamos como una transformación analítica dentro de la organización. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo aplicar la analítica en torno a la adquisición y fuga de clientes, obviamente en el contexto de la fuga de ojalá identificarlos prontamente o tempranamente para evitar que se nos vayan finalmente. Esto indudablemente porque muchas veces nos preocupamos de cómo aumentar las ventas sin tener quizá una estrategia y por lo general, no siempre, arrancamos desde la perspectiva de los productos. Bueno, acá estamos viendo, si se dan cuenta, vamos a tener una perspectiva desde el punto de vista de los clientes, que es básicamente de dónde vienen nuestros ingresos hoy en día, ¿sí? En el interim que se sigue conectando gente, que yo la verdad agradezco mucho siempre la cantidad de audiencia que tenemos, un poco para ir ordenando lo que va a ir pasando en el webinar, para los que por primera vez nos están mirando desde un webinar que generamos nosotros. La logística es un poco la siguiente. Nosotros grabamos todos nuestros webinars y por lo general les notificamos cuando están disponibles esta grabación en nuestra página web. Se encuentran todos nuestros webinars pasados con acceso libre, básicamente no tienen ni un costo, al igual como la participación de todos nuestros webinars en www.dsilatam.com webinars. También, súper abierto y para que se den cuenta que estamos en vivo y en directo, pueden realizar sus preguntas a través de la sección de Q&A. Yo les voy a indicar ahora un poco dónde está la sección de Q&A para que podamos ir canalizando las preguntas y puedan sacar el mayor provecho de este webinar. ¿Dónde están nuestros webinars? Bueno, acá están, como les decía, están www.dsilatam.com, están todos los webinars pasados, pueden tener acceso, los pueden revisar. La verdad que si ustedes, perdón, revisan todos los webinars que nosotros hemos dado, hemos visto distintas temáticas desde finanzas, temáticas de cómo aplicar Machine Learning, temáticas de cómo aplicar o seleccionar básicamente analítica en el contexto de Latinoamérica, porque muchas veces nos traen ejemplos de Europa, Estados Unidos, que escapan mucho de la realidad de lo que pasa en nuestros países de América Latina, ¿sí? En la semana pasada tuvimos un webinar súper interesante, la verdad, de una mirada sumamente diferente de lo que trata Storytelling, desde cómo juntar finalmente las emociones, los datos y la historia que fue dado por Felipe. Entonces ahí los invito a visitar, que siempre nos preguntan dónde se encuentra nuestro webinar, acá los pueden encontrar, chicos. Para los que están por primera vez y los que no, nuestra sección de Q&A, dependiendo del dispositivo con el cual ustedes estén conectados, en el caso de los computadores o desktop o computadores de escritorio, se encuentra acá donde está la sección de QA o Q&A, acá está un poquito más grande. Raise the hands, la verdad no lo vamos a ocupar. En el caso de los chats sí va a servir mucho para saludar y un poco vamos a probar ahora que esté funcionando todo bien. Y en el caso de los celulares tienen que irse a los tres puntitos más, mejor dicho, y ahí van a encontrar la sección de QA también. En el caso de los celulares, para los que nos acompañan desde su dispositivo móvil. ¿Ya? Vamos a hacer una prueba, yo voy a lanzar ahora una encuesta y en el chat me encanta que también nos escriban desde qué países o ciudades nos acompañan, chicos, para ver que esté todo funcionando bien y que estemos fluyendo. Yo voy a habilitar ahora esta encuesta que nos gustaría también que nos dijeran qué áreas nos desempeña, porque muchas veces el contexto de todo lo que nosotros queremos enseñarle pasa también por las áreas o las miradas donde
donde se deben, los matices, mejor dicho, donde se deben realizar dependiendo de las áreas que se encuentran. Bueno, nos acompañan de gente de Chile, saludo a Chile, yo soy chileno, pero estoy basado en la ciudad de Panamá. Desde Buenos Aires, saludo también a Argentina, Buenos Aires, Santiago, Guatemala, Panamá, bastante chileno, Ecuador, costarricense, ecuatoriano, Bolivia, Colombia, Ciudad de México, me encanta vivir también en Ciudad de México, Colombia, mira, Valdivia, Chile, un saludo a Liga, es de mis ciudades favoritas y de las más lindas de Chile por lejos. Guayaquil, Lima también me encanta. Muchas gracias chicos por todo el apoyo, la verdad que siempre quedo impresionado la cantidad de Quito, miren, la cantidad de gente que nos acompaña de las distintas ciudades y países. Bueno, en esta oportunidad veo que nos acompaña mucha gente de tecnología, que es bastante, que siempre le agradecemos su participación, de finanzas veo, de marketing bastante, mira, gente de operaciones, wow, bastante diverso el público que nos está acompañando. Así que yo creo que va a ser muy, muy importante también esta mirada que le vamos a dar, porque finalmente las áreas tienen que trabajar con un propósito común. O sea, independiente del área donde estemos, siempre está el propósito. Voy a dejar ahí un poquito más la encuesta. Bueno, voy ahora a presentar a quienes van a realizar el webinar. Como siempre va a estar Felipe Siemens, que los saludo, un fuerte abrazo. Él nos está acompañando desde Santiago de Chile, como yo les decía, yo estoy basado en Panamá, imagínense. Él es nuestro actual director académico dentro de Data Science Institute, está pronto a sacar su doctorado de la Universidad de St. Gallen, ubicada en Suiza. Es director de investigación y desarrollo para distintas instituciones dentro incluso de la nuestra, y en esta oportunidad el tema lo va a exponer Gerso Gallardo, que es uno de los cofundadores y también actualmente nuestro director general de Data Science. Él trabaja no tan solo para Data Science, sino otras instituciones, el magíster de estadística de la Pontificia Universidad Católica, para los que lo conocen, consultor activo del Fondo Monetario Internacional, del BID, Banco Mundial, y actualmente profesor asociado de una de las escuelas de negocios más importantes hoy día de Latinoamérica, con más reconocimiento, o más conocida acá por Centroamérica, que es INCAE Business School, dentro del Máster de Business Analytics. Así que yo lo voy a dejar, voy a interrumpir un poquito más adelante quizá, o dando quizás una opinión, si es que lo merece, lo amerita. Así que Felipe, Gerso, una vez más, bienvenido, tenemos un tremendo público, como todas las semanas, yo les doy las gracias por eso, así que Felipe, Gerso, es todo suyo el micrófono. Gracias, Carlos. La verdad, hoy día nos va a estar exponiendo Gerso. Gerso es el experto, yo te diría, dentro de nuestra organización en todo lo que es la parte de segmentación, analítica, lo que nosotros nos gusta llamarle marketing analytics. Entonces hoy día Gerso nos va a hacer una presentación que yo siempre le pido que sea ojalá unos 30 a 40 minutos para después enfocarnos los últimos 15 minutos en las preguntas. Así que, Gerso, te dejo a ti, la verdad, para que lideres. Yo voy a quitarme la cámara durante tu presentación para después moderar las preguntas con todo el resto. Como dijo Carlos, por favor, los que vayan haciendo preguntas, entre antes las hagan mejor. Yo los voy a ir moderando en la conversación que vamos a tener con Gerso. Así que, Gerso, te dejo. Muchas gracias, Carlos y Felipe, por la tribuna. Bienvenidos a todos. Muchas ciudades nos acompañan y muy agradecido por eso, ¿no? Felipe, yo sé que siempre me das poco tiempo, voy a tratar de condensar un poquitito y concentrar en 3 puntos la presentación, ¿no? Nos convoca un tema sobre que en realidad, Carlos lo decía, son varias áreas las que están involucradas dentro de cuando podemos examinar a los clientes, ¿no es cierto? En este caso voy a hablar un poquitito más de fuga, voy a profundizar en fuga, pero estaban involucrados no solamente las áreas de marketing y comercialización, sino que muy fuerte, y lo van a ver, las áreas de finanzas, ¿no es cierto? Las áreas de tecnología.
porque si no trabajamos en conjunto, en realidad no vamos a poder probablemente hacer una buena labor en términos de retención de los clientes. Entonces, en ese sentido, lo que les propongo como presentación, ¿no es cierto?, es un primer acercamiento en donde Harvard Business Review, los invito ahí a leer un poquitito de este artículo, un artículo bien importante, que ha marcado varias bajadas en términos de varios temas, ¿no es cierto? Davenport aquí hace un muy buen análisis y te puede decir que adquirir un nuevo cliente es entre 5 y 25 veces más costoso que retener uno existente. Eso va a depender mucho de dónde te encuentres. Por ejemplo, en la industria del lujo, capturar un nuevo cliente es muy difícil, entonces probablemente se acerca a este 25 por. No estamos hablando de 25%, sino que 25 veces más que uno que existe ya. Y fíjense que también se hace otro análisis, ¿no? A través de una encuesta dentro, y que dice que aumentar la tasa de retención en un 5% aumenta las ganancias entre un 25 a 95%, dependiendo mucho de tus costos y también de las áreas, ¿no? Si eres énfasis en servicio, probablemente no tienes tantos activos, probablemente tu revenue, y eso va a hacer que tu profit aumente un montón, ¿no es cierto? Como les decía, eso depende mucho de en dónde estemos. Y aquí me quiero basar en una que probablemente lo quiero enlazar con lo anterior, ¿no es cierto? Guy Kawasaki, que es un tipo que trabajó con Steve Jobs, ¿no es cierto?, en la era de Macintosh, y que fue en realidad un muy buen Teams, dice, si disponemos más dinero que inteligencia, debería centrarse en marketing de salida. Marketing de salida lo podemos ver de varios sentidos, ¿no es cierto? Pero el marketing de salida lo voy a asociar al tema de churn o de fuga o de retención. Y fíjense que por el otro lado dice, si disponemos de más inteligencia que dinero, deberíamos centrarnos entonces en el marketing de entrada. Y lo voy a asociar entonces en marketing de entrada a lo que sería la segmentación, por ejemplo. Yo creo que no hay que mirarlo aislado. Mi propuesta es que hay que mirar esto en su conjunto. O sea, si ingresan malos clientes, ¿no es cierto?, a tu modelo de negocio, en realidad esto no va a funcionar bien para poder retener. Estás reteniendo malos clientes, por así decirlo, ¿no es cierto? Por lo tanto, y deben estar de acuerdo conmigo. Entonces, por lo tanto, ahí no voy a hacer el énfasis en el marketing de entrada, no lo voy a hacer, sino que voy a ir al marketing de salida, voy a ir a los temas de fuga, ¿no es cierto? Pero fíjense, hubo ya un webinar en donde hablamos muy profundamente en temas de segmentación, en donde dijimos, hay un tema esencial aquí que ustedes tienen que probablemente ahí sumergirse, que es el lifetime value, ¿no? Adiós ROI de los clientes, adiós rentabilidad, adiós RFM, muchos conocen el resencia, frecuencia y monto, no. Tajantemente, o sea, no. ¿Por qué? Porque es estático, es en un momento del tiempo. En cambio, una medida que se acerca mucho a una relación con el cliente, en probablemente contar una vida con el cliente, y tener entonces un journey con ese cliente, o sea, no es una compra, sino que es una secuencia de compra, probablemente va a asegurar que tú puedas mirar esto desde otra perspectiva, no desde la creación del producto, sino desde la relación con el cliente. Entonces ahí en ese webinar voy a rescatar algo de ese webinar, que sería la propuesta en términos del cálculo del lifetime value, ¿ya? Ahí veo que hay mucha gente finanza, entonces la gente finanza, para hablar ese mismo idioma, sería el BAN del cliente, ¿no es cierto? El valor actual neto del cliente, o sea, la rentabilidad que me estaría dejando ese cliente a través del tiempo. Si yo miro desde esa perspectiva, y yo retengo a aquellos que tienen mayor lifetime value, entonces mi táctica es mucho más efectiva, que si yo llego y retengo a todos mis clientes. Eso supone que si yo retengo a todos mis clientes, son todos valiosos. Y no es así. O sea, hay clientes que no te entregan rentabilidad, no están comprando tus productos, son desleales, están insatisfechos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, no es tan fácil retenerlo, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes fíjense, desde la segmentación que nosotros pudimos ver y rescatar este tema del lifetime value, nos centremos en esa perspectiva.
Ustedes me dirán, ok, pero Gerson, estamos hablando ya no entonces de que ingrese un cliente, sino que ya hay una relación. Y hay distintos tipos de mediciones en poder ver si la relación con ese cliente es buena, es sana o no, Felipe. Uno es medir la satisfacción, ¿sí? Que es muy bueno, y sí lo aconsejo, y si nos acompaña gente de aerolíneas, lo tienen súper claro, hacen una encuesta de 150.000 preguntas siempre cada una vez que uno viaja y miden la satisfacción, ¿cierto? Eso lo dije un poco irónico, Felipe, pero que son 150 preguntas, no sé si qué estarán midiendo. La idea es que se enfoquen en medir la satisfacción o medir el Net Promoter, la lealtad. Son dos cosas distintas, Felipe. Dos cosas súper distintas. Y se confunden. Uno dice ahí, Felipe, que el cliente que está satisfecho es leal. No. Una cosa es el Net Promoter y otra cosa es la satisfacción. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo tener clientes satisfechos que son desleales. O puedo tener, por el otro contaste, clientes leales que están insatisfechos. ¿Sí? Tú miras cómo Perfecto. no entiendo eso, ¿no es cierto? No voy a poner como encuadrante esto, Felipe, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, yo podría tener, si ponemos en el eje X la lealtad, medición de lealtad, el Net Promoter, y por el otro lado la satisfacción, yo podría tener clientes que son apóstoles, que son súper leales, ¿no es cierto? Que están en este cuadrante, fíjate allí, Felipe, que están satisfechos y son leales, ¿no es cierto? ¿Qué empresas podríamos poner ahí? Google, por ejemplo, ¿no? Muy satisfecho con la búsqueda, muy satisfecho quizás con Netflix, muy satisfecho, yo me encuentro muy satisfecho con Spotify, por ejemplo, ¿no? Y soy muy leal a Spotify, no voy a escuchar música en YouTube. Miren lo que estoy diciendo, un sacrilegio. Pero probablemente me voy a centrar en escuchar porque los playlists son muy buenos. Por el otro lado, el antagonista sería el terrorista, ¿no? Aquellos clientes que son desleales, porque no tienen poca lealtad y son insatisfechos. Yo creo que lo hablamos en el webinar pasado. Un ejemplo muy claro son las noticias. ¿No es cierto, Felipe? O Sí. sea, yo creo que si me dan una noticia mejor en un lado o en el otro, yo me muevo. Porque, y aparte estoy súper insatisfecho con los periodistas que son, o sea, no con el periodismo que se está haciendo, no con el periodista, no con un periodista, ¿no? Sino que cómo se están programando y cómo se está pautando las noticias en términos de coronavirus, ¿no? Todo es malo, todo es malo. Sí, hay cosas muy malas, pero en realidad hay un énfasis. Entonces, si hay una noticia que probablemente yo me voy a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, soy desleal y estoy insatisfecho. Pero fíjate, por el otro lado tenemos a algunos clientes que son... Sí, Gerso, tengo una pregunta acá que es importante, creo yo, para continuar con la presentación. Si pudiera volver a aclarar lo del NPS y cómo se relaciona con este gráfico. Ya, súper. Sí, es súper importante en realidad el Net Promoter Score, ¿no? Fíjate que es una medida muy buena para poder ver si es que el cliente es promotor de tu marca o no. Y uno podría entonces hacer un supuesto aquí, Felipe. Aquellas personas que son promotores de tu marca, entonces son legales a tu marca, porque yo no voy a promover una marca que en realidad no me gusta, ¿no? Una de las marcas, por ejemplo, más tatuadas, o sea, quiere decir que me la tatúo, ¿no? A fuego, es Harley Davidson. O sea, el tipo que tiene una Harley Davidson promueve una Harley Davidson. No va a promover una Ducati, no va a promover una Triumph, no va a promover una Kawasaki. Él va a promover la Harley Davidson. Entonces, si tú promueves la marca, quiere decir que es un sínodo, ¿no es cierto?, de que tú serías muy leal. Y ahí la medición dice que tú tienes que evaluar, ¿no es cierto?, esta marca. Si promueves la marca y va entre 0 y 10, ¿no es cierto? 9 y 10 sería que eres promotor, 7 y 8 pasivo, y si tú, fíjate que es súper, es súper, ¿cómo le diría? Es como muy severa la medición, ¿no es cierto? Si estás entre 0 y 6, pero podrían haber matices, ¿no? Tú eres detractor de la marca. Hay algunos que acotan eso, Felipe, ¿no? Porque para eso están los colores, ¿no? Uno dice, no, sabes que hasta 5 por lo menos para mí es detractor, porque eso va a depender mucho del alcance y de la profundidad de tu marca, ¿no? Si tengo muchos productos, ¿no es cierto? Que es una cosa muy completa probablemente la que ofrezca, claro, el Net Promoter va a ir variando. ¿Se comprende, Felipe? Sí, perfecto. Ahora puedes pasar, yo creo, al gráfico. Se entendió muy bien. Ahí tengo Súper. otra pregunta, pero yo creo que la podemos abordar
más adelante. Sí, sí, perfecto. Entonces estábamos los apóstoles, los terroristas, ¿no es cierto? Que creo que queda claro ahí. Pero por el otro lado están aquellos clientes que son mercenarios, ¿no es cierto? Que puede ser que el tipo no sea legal a la marca, pero esté muy satisfecho, ¿sí? Y ahí hay un montón de ejemplos, ¿no? Los retail son un ejemplo muy bueno. Zara y Stradivarius y todas estas marcas, ¿no es cierto? Uno está probablemente satisfecho con la marca, pero la cambia y va cambiando. El retail, en realidad se habla también de fuga blanda, porque en realidad uno no es que abandone el retail, sino que en realidad va cambiando por temporadas, también hay ropa que me gusta más que otra, ¿sí? Pero por el otro lado, gente que uno no entiende, Felipe. Hay gente que uno no entiende. Gente que es prisionera, ¿no es cierto? O sea, que está insatisfecha pero es leal. Ese tipo abnegado, ese tipo que, no sé, o sea, no se entiende, ¿no? Pero claro, si uno lo ve en el mercado, por ejemplo, uno podría decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, tu línea telefónica, ¿no? No hablemos de marca, pero digamos tu línea telefónica con M, o con C, o con T, ¿no? Y uno dice, claro, no estoy satisfecho, pero no me cambio de compañía. No me voy a cambiar de compañía. Porque sé que las otras compañías van a hacer casi lo mismo, ¿no es cierto? O sea, ya. Bueno, pero ahí uno empieza a entender la lógica. Y entonces existe toda esta gama de clientes, Felipe, ¿sí? Y lo que uno debería estar intentando medir no es solamente la satisfacción, sino que también la lealtad. Pero, y aquí viene un artículo súper bueno, que me encanta, que también es de Harvard Business Review, y que te dice, para de tratar de cautivar al cliente, de ensalzarlo, de decir que todo está bien, no hagas eso, sino que estas mediciones te van a servir para poder decir, bien, estamos bien como marca, estamos dándole al target de nuestros clientes, ¿no es cierto? Así que les propongo que que miren este artículo, muy buen artículo, y te dice, oye, no basta con este tema de satisfacción y lealtad, sino que la idea es que tú veas que a los clientes de alto valor son los que de verdad tienes que retener y apuntar a poder seducirlos en un plan de relación, ¿no? Entonces, en torno a eso, Felipe, la idea es que nosotros nos basemos en que el cliente que yo adquiera, ¿no es cierto?, lo retenga. ¿Ya, Felipe? Porque ahí probablemente está la rentabilidad, lo que hablamos al inicio. ¿Te acuerdas cuando yo te decía, si tú mejoras un 5, puedes impactar en tus números, en tus ventas entre un 25 y un 95%? Claro, porque lo que uno acompaña con la retención, fíjate, que cuando uno quiere retener a su cliente, lo que tiene que hacer es cautivarlo a través de los productos que tú tienes. Y si tú eres capaz de poder venderle más productos a ese cliente, porque eres bueno con ese cliente, claro, tus números mejoran, ¿sí? Y nosotros lo hemos visto, o sea, nosotros, y yo lo he visto en las consultorías que hemos hecho, ¿no es cierto?, en las empresas que yo me he insertado, en probablemente un montón de ejemplos que hay en torno a eso. Entonces, fíjense, ¿dónde va la propuesta de marketing? ¿A captar o retener, Felipe? Yo creo que pensaría a los dos. Pero en general, Felipe, es a captar. Perfecto. Sí, en general es a captar nuevos clientes y todos los marketers y la de comercialización está muy imbuida en captar nuevos clientes, súper preocupada de captar nuevos clientes y retener no es tanto, ¿no? Retener, porque retener requiere un trabajo enorme, un trabajo, una infraestructura enorme, como ya les decía, no es solo satisfacer al cliente, sino que este cliente también sea leal, que compre tus productos, entonces se requiere probablemente mucho esfuerzo, mucho tiempo. Ahí es donde decía Kawasaki, ¿no es cierto? Se requiere mucha inversión, claro, se requiere mucha inversión para poder retenerlo. Pero en realidad si tú tienes buenos clientes desde el inicio es muy fácil entonces poderlos retener. Fíjate que en la retención yo podría verlo esto en tres ámbitos. Uno en términos de duración, cuánto dura ese cliente conmigo, ¿no es cierto? Otro en términos de amplitud, o sea, cuántos productos compra conmigo, cuántos productos y servicios, ¿ya? Cuántos productos y servicios compra conmigo, y de esos productos y servicios, en términos de profundidad, ¿no es cierto?, hasta cuánto es el alcance. Y ahí hablamos de cross-selling y upselling, ¿no es cierto? Cross-selling sería que yo le vendo un producto a mi cliente y
yo le puedo ofrecer un producto B, dado el perfil de ese cliente. ¿Sí? Ese sería cross-selling, Felipe. El upselling sería que yo tengo un cliente, o sea, un producto A para ese cliente y le aumento el scoop de ese producto, ¿no es cierto? Entonces, le vendo un A pero con hormonas, un A full, ¿no es cierto? Muchas veces, fíjate que en las bencineras, en la gasolinera, esto lo tienen muy internalizado los chicos que te atienden, ¿no? Llegas tú al servicio y te dicen lleno, eso es upselling, Felipe. Porque es del mismo producto, fíjate, del mismo octanaje, pero te dicen full en tu auto, ¿no es cierto? Y hay otros que te dicen, oiga, quiere aceite para su auto, eso es cross-selling. ¿Se entiende, Felipe? Ya, entonces, Perfecto. claro, entonces, dado los perfiles que tú tengas con tus clientes, tú les puedes ofrecer upselling o cross-selling, ¿ya? Entonces, fíjense, bueno, aquí uno debería tener un plan con esos clientes, y no uno, sino que se proponen 5 etapas, ¿no? Análisis de cliente, relación del cliente, captación del cliente, retención y rentabilización del cliente, ¿sí? Muchas veces cuando estamos inmiscuidos dentro de estas consultorías, lo que hacemos es justamente implementar estos planes. Me voy a centrar en 2 modelos, Felipe. Uno que es la venta cruzada y otro que es la predicción de fuga. Como te dije, el tema de segmentación y vía del cliente lo hemos visto en otros webinars, que por favor véanlo. Incluso recomiendo el de anterior de Felipe, ¿no? De Storytelling, buenísimo, que también lo recomendó Carlos, que sirve mucho para ese contexto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, vamos a centrarnos en churn, fuga, deserción, ¿ya? Y en estos 2 tipos de modelamiento. Entonces, cuando hablamos de churn o hablamos de fuga, hablamos del término de deserción o pérdida del cliente, ¿ya? Puede ser una pérdida temporal como puede ser una pérdida definitiva, un término de un vínculo. Dice ahí en el punto, ¿no? Cortar el vínculo, o sea, corto el contrato, pero también puede ser una fuga blanda que nosotros hablamos, ¿no? El no ir seguido a un determinado retail. Entonces hay varias formas de medirlo esto. Puede ser por número de clientes perdidos, por porcentaje de clientes perdidos, por valor de negocios recurrentes perdidos, ¿no es cierto? Por porcentaje de valor recurrente perdido. Yo propongo aquí, ¿no es cierto?, una forma de medirlo, Felipe, que hay muchas, pero siento que no las tienen que complicar. No, al contrario del lifetime value, probablemente esta forma tiene que ser probablemente muy asociada al modelo de negocio, ¿ya? Entonces, fíjate, recomendación. ¿Qué es mi recomendación aquí, Felipe? Nuestra recomendación es que adquieras clientes legales. ¿Cómo adquieres clientes legales? Clusterización, segmentación, ¿no es cierto? Y el journey, la relación con el cliente. Una vez que capturas esos clientes, fíjate, lo que tienes que hacer es detectar a aquellos clientes que es con el mayor lifetime value se van a ir. Para poder, y con esto, ¿cómo lo puedo hacer? Como los predictivos de fuga, ¿no? Yo te voy a mostrar aquí un ejemplo, Felipe, para poder ir terminando. Pero se comprende, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, A ver, vamos a vuelve mirar. un poco, solamente, Gerson, vuelve 2 diapositivas atrás, por Sí, favor. sí, dale, dale. Ahí, o sea, la pregunta de lo que tú estás haciendo, que me gustaría que a los participantes les quede muy claro, es Dale. que claro, lo que tú dices acá, nuestro objetivo es llegar a clientes más leales. Ese es el objetivo que tenemos. Ahora lo que Ajá, tú dices es, hay que llegar a los más leales porque son los que tienen un mayor potencial de Customer Lifetime Value, porque son los ajá, que más creen en nosotros, exacto. ¿vale? Perfecto, eso yo creo que, entonces ese es el objetivo que tú estás planteando acá. Entonces la pregunta es cómo en un modelo predictivo de fuga podemos identificar a estos más leales y a estos cuidarlos y al resto dejarlos ir. ¿Eso es lo que plantea tu fórmula de abajo? Sí, exacto, Felipe. Mira, ahí justo estuviste en un punto, porque hay clientes que en realidad no son tan valiosos para la compañía. Entonces tú tienes que, el tiempo es oro, Felipe, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos en crisis, ¿en qué clientes me centro? ¿No es cierto? Te tienes que centrar, Felipe, en los clientes de alto valor. No te centres en los clientes de bajo valor. O sea, no retengas clientes que no van a ser fieles a tu marca, que no están satisfechos, que probablemente algo pasa con ellos. Mejora eso. Ajá, mejora tu modelo de negocio. Exacto. La culpa, otro tema, Felipe, la culpa de que el cliente no sea rentable no es del cliente, es tuya. Es de nuestra propuesta de valor. Y eso es Ajá, Felipe, exacto. Entonces lo que uno debería estar es revisando su proceso.
Entonces ahí hay algún modelo que me gusta un montón, que no es tan predictivo, y vamos a entrar ahí a un debate, Felipe, que me gustaría un debate contigo, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos a ir entonces a un modelo de ejemplo, ¿ya? Entonces voy a cerrar esto, esta parte, y vamos a ir al dashboard, ¿ya? Entonces vamos a ir acá al dashboard. Ya, Felipe, entonces fíjate, este es un modelo telco, ¿no es cierto? Justamente hablamos de las telecomunicaciones, donde tengo clientes prisioneros, le llamamos. ¿Te acuerdas de ese cuadrante donde teníamos lealtad y satisfacción? Perfecto, sí. En general aquí los clientes son insatisfechos, entonces hay muy alto churn. Pero lo que sucede es que, y por eso yo les hablaba de un Gerson, modelo. antes de Sí. entrar a eso te pediría que describe la figura. Anda describiendo la figura, yo creo que puede ser muy útil para los participantes ir describiendo la figura para ir entendiendo este modelo, porque yo No, a la sí, primera... indiscutiblemente, no sé, yo voy a describir el árbol y voy a describir todo, pero lo único que me quiero poner Perfecto, de acuerdo contigo ahí, Felipe, en que el churn, ¿no es cierto?, está asimilado a la fórmula que yo les acabo de pasar, ¿no es cierto?, en donde yo tengo perfecto. clientes, claro, porque yo tengo clientes que desertaron de mi marca, pero también, ojo Felipe, tengo clientes que entraron a mi marca en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es fijar qué es lo que es churn para ti, qué es lo que es fuga para ti, porque fuga puede ser en un mes y puede ser que un cliente no te compró, que no te renovó, que no consume en tu tarjeta de crédito. Tú te tienes que poner de acuerdo cuál es fuga. Esto es súper. Y hay varios conceptos que hay detrás, Felipe, que uno están como sumergidos. Por ejemplo, ¿qué es cliente para ti, Felipe? ¿Qué es cliente? Entonces hay temas filosóficos, fíjate, que hay que debatirlos dentro de la organización. Nos ponemos de acuerdo que en el cliente, qué es lo que es fuga, y desde ahí en adelante entonces planteamos este tipo de temas, ¿ya? Perfecto, vale. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? El 26,55% son aquellos clientes que efectivamente se me han ido, incluso metiendo dentro los clientes nuevos. O sea, fíjate, es alto, es súper alto, ¿ya? El Customer Lifetime Value, que sería la rentabilidad de ese cliente a través del tiempo, es buena. Pero yo podría verlo esto por matices. O sea, aquellos clientes que tienen el contrato de 1 año, de 2 años o de un mes a mes. Que el contrato del mes a mes es el más importante, por ejemplo, fíjate. Pero cuando yo me voy a un contrato de mes a mes, obvio, el churn se me dispara, la fuga se me dispara. De 25% a 42,71%. Y fíjate que el modelo predictivo cambia, ¿no es cierto? Ya, ahora describamos un poquitito el modelo predictivo. Este es un modelo predictivo, es un árbol de decisión. Felipe, ¿ya? Esto es un árbol de decisión. Y el árbol me gusta pero no me gusta. Te voy a decir por qué me gusta, ¿ya? Y después terminamos por qué no me gusta. Me gusta porque es súper descriptivo, ¿ya? Describe un proceso de tu compañía. Dice, fíjate, hay clientes en donde tienen un contrato de 2 años, sí, si tiene un contrato de 2 años, 45% de fuga. Si el contrato no tiene un contrato de 2 años, entonces tiene una carga mensual de $69, ¿no es cierto? Tiene una antigüedad de 3,5, 23% de fuga, ¿no es cierto? Y si eso se cumple, es un 15% de fuga. O sea, es súper descriptivo en términos de tu proceso. Más que ir al detalle del árbol, porque yo sé que tengo pocos minutos, Felipe, no quiero describir el árbol completo, sino que la idea es que fíjense que desnuda los procesos más relevantes a la hora de la relación con el cliente. O ¿Sí? sea, lo que entiendo acá es que nos caracteriza muy bien a qué tipo de cliente y qué número y qué porcentaje están fugándose. Y de Exacto. esa manera nos permite entender mejor el comportamiento de fuga a través de ir entendiendo ciertos arquetipos de fuga. Bien, súper importante lo que tú acabas de decir, Felipe, arquetipo, porque fíjate, aquí yo puse un clúster. Entonces, con el clúster, fíjate que con el clúster 0, uno podría decir, este árbol se va a redefinir. Y claro, se redefinió, ¿no es cierto? O sea, volvió a correr el modelo. Aquí les voy a... ¿A qué te refieres con el clúster cero? Para que a todos les Con la quede claro. segmentación, Felipe, con el segmento, con el arquetipo que tú hablabas, ¿no es cierto? Hay un tipo de clientes, entonces, que está asociado a ese arquetipo y que cambia, entonces, el modelo de fuga y el proceso. El proceso, entonces, ¿por qué? Porque un cliente es un proceso, eso aprendimos contigo, Felipe, ¿no es cierto? Un cliente es un proceso y la vida de él y la relación con él es un proceso también. Por lo tanto, tú tienes que verlo a través de un proceso ese cliente, ¿ya? Ya.
No quiero profundizar en los clústeres, Felipe, porque si no me va a matar. Tengo muy pocos minutos, pero acuérdate, ese es el webinar pasado. Fíjate en el clúster 3, tiene otro perfil, 25% de fuga, baja. El otro tenía casi un 40%, ¿no es cierto? Y cambia el modelo, fíjate cómo cambió el modelo. El modelo ahora, total cargado, 330, total cargado durante todo el periodo, ¿no es cierto? Si sí o no, y fíjate cómo cambian los niveles de fuga. 73% de esos clientes se te van a fugar si cumplen con un total cargado mayor a $330. ¿Sí? O sea, pasa ese limbo y tú deberías entonces tratar de retener a ese cliente. ¿Sí? Gerson, me gustaría, igual que a todos los, porque ahí tengo un par de preguntas, en el tema, entonces cada clúster sería una forma, un cierto arquetipo que tú lograste identificar y que te permite entender mejor y hacer predicciones de fuga. Sí. Eso es lo que O sea, mira, el árbol de decisión, aquí quiero ser sincero contigo, Felipe, el árbol de decisión, en general, nosotros no lo utilizamos para predecir. Te voy a ser sincero, sino que para poder desnudar los procesos, ser descriptivo con los procesos de predicción de una fuga. Para predecir, en general, nosotros utilizamos modelos mucho más potentes en ese sentido. Bosque de decisión como Random Forest es muy bueno, o Radian, ¿no es cierto? Radian Boost. Nosotros utilizamos temas de Machine Learning para poder hacer mucho más preciso en la predicción, pero, Felipe, pierdo, o Support Vector Machine, o redes neuronales, pero pierdo la descripción. Me encanta ¿Sí? lo que dice. Entonces, porque esto se alinea con otros webinars que siempre los invitamos a ver, pero para los que son nuevos en estos webinars, lo que pasa es que nosotros siempre hablamos de que los árboles de decisión nos permiten explicar muy bien el dato y cómo se llegó a ese dato. Y por eso que decía Gerson, que tengo una pregunta acá, que es la potencia que tienen los árboles de decisión. Simplemente nos permiten argumentar muy bien cada uno de los segmentos, cada uno de los arquetipos. Sí. GBoost, por ejemplo, me encanta, y si no sé si estarán las preguntas, pero GBoost a nosotros lo utilizamos mucho en banca, lo utilizamos un montón porque es muy bueno prediciendo. Pero imagínate que si un árbol de decisión, tal como lo viste ahí, en el clúster 1, es difícil describirlo, por ejemplo, en el clúster 0, ¿no es cierto? Mira, un árbol, ¿no? Cuando yo te pongo un bosque, no un árbol, sino que un bosque de decisión, y cuando yo más encima digo, mira, voy a hacer eficiencia en los bosques de decisión, que eso sería Boost, ¿no es cierto? Wow, eso ya es muy difícil de explicar, Felipe. Entonces lo que yo en general digo, mira, es muy bueno el árbol para poder describir lo que está pasando, ¿ya? Pero a la hora de predecir, ojo, ojalá vayamos a otro tipo de algoritmo. ¿Sí, Felipe? Perfecto, Ya. se entiende muy bien. Aquí te voy a poner otro ejemplo, en donde yo tengo el cliente, ¿no es cierto? Este es el cliente Hubert. Ya, yo te decía, nos tenemos que fijar en todos nuestros clientes, y yo te dije, no, Felipe, tú te tienes que fijar en aquellos clientes que tienen alto valor. Aquí hay un orden por alto valor. Y de esos alto valor, fijarme en aquellos clientes que tienen alta probabilidad de fuga. Entonces, yo debería filtrar ese cliente de alta probabilidad de fuga, decir, mira, este es mi contexto actual. Felipe, miremos esto como un escenario hipotético, es un ejemplo justamente para la audiencia, porque aquí debería haber un contexto mucho mayor, ¿no es cierto? En términos de personalidad incluso, Felipe, pero de nuevo, entonces, fíjate, el contrato actual es un mes a mes. Su producto sugerido, o sea, la sugerencia es que llevarlo a él a un contrato de un año con hasta un 20% de descuento, y fíjate la recomendación en términos de servicios que yo debería hacer. Con un 90,63%, él te aceptaría un servicio de teléfono, fibra óptica, bubble billing, y así sucesivamente, hasta los que menos, ¿sí? Aquí hay otros clientes, por ejemplo, Charles, ¿no es cierto? Charles tiene otro contrato, mes a mes. Aquí hay otro. Perfecto, muy interesante lo que plantea. Entonces, lo que están mostrando es decir, cómo con un buen modelo de segmentación ¿Sí? me permite, incluso la máquina me va a permitir saber qué servicio recomendarle y de esa manera no ofrecerle algo que está completamente contextualizado a sus propios comportamientos de compra. Exacto, Felipe. Los algoritmos se tienen que adecuar al comportamiento justamente y a la relación que tú tienes con el cliente. Porque fíjate que Adrianus, es otro tipo de cliente que tiene un contrato de 2 años y yo le tengo que referenciar otro tipo de producto con otro tipo de probabilidad. Y ahí es donde yo le decía, cross-selling, ¿no es cierto? Dado un producto que tiene con nosotros, yo debería ofrecerle otro tipo de producto, ¿no es cierto? Eso es lo que deberíamos estar enlazando. Entonces, fíjate, Felipe,
En un modelo de fuga, en un tema de fuga, no entra solamente el churn, entra segmentación, churn y modelos de prospección, ventas cruzadas que te decía, ¿no es cierto? No puede ser solo, o sea, ¿qué te quiero decir? Si solamente predices fuga, ¿en qué te queda? ¿No? O Me sea, ¿qué va encanta a lo que pasar? dices, porque al final la segmentación tiene que ser para tomar decisiones. No Ajá, estoy exactamente. segmentando porque sí, estoy segmentando para tomar una decisión. Y acá lo que tú nos estás guiando es cómo de pronto el árbol de decisión nos puede mostrar muy bien las causas de fuga, pero Sí, después tenemos otros modelos, como por ejemplo, que nos pueden hasta recomendar, como lo mostraste en la exacto, siguiente diapositiva, exacto. comportamientos de cómo nosotros tenemos que acercarnos a cada uno de los clientes. Si entendí bien, entonces serían como dos maneras del valor o cómo se pueden incluso estas dos cosas trabajar juntas para sacarle aún mayor valor a la analítica. Sí, Felipe, exacto, tal como tú lo indicas. Y para Perfecto. ir terminando ya, para ir terminando, me gusta mucho este tipo de modelos en donde tú lo que estás viendo son los influyentes clave, o sea, variables dentro de nuestra relación con el cliente que son claves para poder retenerlo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí la disminución del churn, ¿dónde se da? En aquellos clientes con menos de $210 en lifetime value. Fíjate que es 51,20%. Y así yo puedo ir describiendo entonces cada uno de los fenómenos, pero el que más me gusta dentro son los segmentos o arquetipos. ¿Cómo se configura un arquetipo? Por ejemplo, este arquetipo, que es un segmento, dice que son aquellos que tienen una carga mayor a $4, ¿no es cierto? Ese segmento, fíjate, tiene una baja en términos de churn. Entonces, yo puedo ir del cliente más desleal al cliente más leal, ¿no es cierto? En donde tiene una carga mayor entre 1 y 4, ¿no es cierto? Total cargado entre 605 y $2.000, ¿no es cierto? Y fíjate, claro, sí, uno podría ver entonces que ese cliente tiene una especie de lealtad conmigo. Entonces, con esto quiero decir, y también para poder ir finalizando y que pasemos al tema de las preguntas, no es un modelo de churn, sino que son varios modelos en donde yo podría estar entendiendo a mi cliente. Y no basta, chicos, no basta, y quiero que se lo metan en la cabeza, no basta con medir satisfacción y lealtad, promotor, net promotor, y ahí tenemos todo. No, ustedes tienen que ver muchísimo más amplitud dentro de lo que sería el modelamiento para poder retener a tu cliente. ¿Ya? Y terminar, Felipe, con algo que me gustaría mostrarles a ustedes, ¿no es cierto? Acabo de poner en LinkedIn, ¿no es cierto?, un artículo que me encantó, que dice que los científicos es del MIT, Sloan, ¿no es cierto?, que es la escuela de negocios del MIT, los científicos de datos, habla mucho del tema de los científicos de datos y el modelamiento, ¿no es cierto?, en tiempos de coronavirus, Felipe, en tiempos de coronavirus, en donde te dicen, fíjate, una de las profesiones más buscadas, ¿no es cierto?, es el científico de datos, machine learning y todo lo que está asociado a modelamiento. El LinkedIn, número 1, ¿no es cierto? Y nosotros hemos estado escribiendo junto con Felipe varios artículos que hablan de esa relación y los invito a que vean no solamente los del MIT, sino que vean nuestro artículo, Felipe. Aquí termino y aquí ya creo que me pasé en unos minutitos, pero nada grave, No, ¿no? pero No como súper, tú, Felipe, que te pasaste mucho en el webinar pasado, ¿no? sí, no, no, pero súper, Gerson, mira, yo creo que este es un tema que da para mucho. Yo Sí, me gustaría ir como haciendo resumen con lo último que dijiste. Yo creo que cuando pensamos en fuga, quizás pensamos en solamente un modelo que nos va a entregar toda la información y lo que tú nos dices, cómo diferentes herramientas nos van a entregar diferentes cosas. Es decir, si yo quiero tener un buen diagnóstico de lo que está pasando, quizás un modelo basado en árboles de decisión puede ser mucho más útil para sí, entender las causas de por qué ciertas personas se me están yendo. Si quiero ir más bien a un modelo más predictivo, hay otro, o incluso más predictivo y que incluso me recomiende, quizás yo no es necesario explicar tan bien cómo llegué a estos arquetipos, pero sí es muy importante que la máquina me recomiende, la analítica me recomiende un cierto comportamiento, un cierto producto a ofrecerle. Y de esa manera yo hacer un acercamiento al cliente mucho más apropiado a sus comportamientos, incluso si yo no sé por qué el cliente está interesado en ese producto. Que eso es muy interesante que las personas no entiendan. Muchas veces, en cambio, con árboles de decisión, yo sí voy a tener quizás claridad de por qué yo me voy a acercar al cliente de cierta manera. Con otros modelos quizás no, pero quizás voy a lograr grados de predicción y de acercamiento al cliente mucho más riguroso, incluso sin entenderlos de entender cómo la máquina llegó a él. Entonces, ajá, tienes razón, Felipe. De hecho, un ejemplo muy claro es Amazon, por ejemplo, ¿no?
Fíjate que el énfasis, y nosotros hemos implementado modelos de ese tipo, en donde me tengo que demorar 2.7 segundos en recomendarte un libro, en recomendarte un nuevo artículo. No me puedo demorar más. Entonces no me pidas descripción, no me pidas un árbol de decisión, sino que pídeme redes neuronales, que es muy rápido para poder hacer la predicción. Pero, post-mortem, podemos hacer un árbol de decisión para poder ver en dónde se está acertando y en dónde se está equivocando en términos de proceso, ¿no es cierto? Amazon o un modelo de recomendación. No, y ahí es donde, y ahora, antes de pasar a las preguntas, ahí es donde creo que es clave que nuestros estudiantes lo entiendan, esa tensión que se da. Si ustedes no entienden la tensión que se da, nunca van a poder aplicar analítica de datos al interior de su empresa. Entonces, eso que nos queda con esa presentación, ahora me gustaría, mientras preparo las preguntas, pasar a Carlos, que les va a dar cierta información sobre diferentes cosas. Carlos, te dejo mientras preparo las preguntas. No, muchas gracias. Ahí la verdad que hay bastantes preguntas, así que ahí te dejo la tarea de ordenarlas, Felipe. Gracias, Gerso, por toda la presentación. Sin duda, muy, muy, muy interesante. Nosotros también ahí todo este punto de profundización lo tenemos a través de nuestras certificaciones que estamos próximos a arrancar el próximo 14 de julio. Hemos venido dando una serie de webinars que en realidad están muy ligadas con una certificación de Big Data Business Analytics, que yo diría siempre es la conexión de los datos con el negocio, o cómo utilizar los datos en pro de generar valor dentro de los negocios. Entonces, los invito a que puedan participar en nuestra certificación, donde ahí, si se dan cuenta, hay una secuencia súper bien estructurada, desde ir construyendo una estrategia de negocio basada en datos, hoy en día tan importante porque los negocios se han transformado, se han creado nuevos negocios o nuevas formas de que lo que el cliente realmente anda estado o quiere buscar. Para después ir entendiendo constantemente cómo segmentar y cómo monetizar los clientes. Ejerzo dio una pequeña intro que que fue muy bueno, la verdad, profundizó harto, ahí de cómo aplicar esto al tema de adquisición y fuga de clientes. Para luego ir al tema de storytelling y cómo hacer la unión de la analítica de los datos, porque muchas veces decimos, sí, apliquemos redes neuronales, pero nuestro management con suerte sabe ocupar Excel, entonces, y se mueve en un mundo de PowerPoint. Entonces, cómo contar la historia y que eso se una hacia el negocio es totalmente vital para poder generar valor desde el punto de vista no tan solo operacional, sino también unirlo con la estrategia. Yo los invito a que participen, voy a dejar una encuesta ahora para que nos expresen su interés, porque la idea es que, como todo, los datos son sumamente importantes y saber qué tanto interés hay detrás de este tipo de programa. Mañana, también, si quieren profundizar aún más en este tipo de temáticas, vamos a tener una sesión informativa con respecto a nuestra próxima certificación de Big Data, donde vamos a explicar de qué trata la certificación, cómo unimos esto con los negocios, cómo vamos a hacer la combinación de los distintos módulos con quizás los casos que cada uno de los participantes pueda traer. De hecho, esta certificación no es tan solo la entrega de conocimiento. La idea es que ustedes salgan certificados en Big Data Business Analytics, en un programa en formato intensivo que dura prácticamente un mes, con clases en horarios sumamente flexibles, muy adaptados ya a la realidad actual. Y además, yo diría lo más importante, que lo que más se agradece, es que ustedes puedan llevar y realizar un proyecto analítico que agregue valor o genere valor o incorpore analítica dentro de sus organizaciones o dentro de su entorno profesional. Entonces, mañana vamos a tener esta sesión. Yo puse ahí también, quiero participar en la sesión informativa de Big Data. A los que le den clic, yo les vamos a hacer llegar la invitación de manera automática. Si no, se pueden inscribir directamente en nuestra página web. Igual, como todas las semanas, si ustedes quieren arrancar ya desde algo un poquito más práctico, más técnico, nosotros recomendamos siempre iniciar el mundo de la analítica desde sus cimientos, que es básicamente el análisis y la visualización, sobre todo profundizando mucho más en el tema de la visualización, cómo ocupar distintos objetos visuales, cuáles son las mejores prácticas
cómo debería construir distintos ratios, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una serie de cursos de análisis y visualización de datos a través de Power BI, porque es una de las herramientas líderes hoy en día en términos de análisis y visualización. Y los queremos invitar también a los que expresen también en nuestra encuesta que si quieren realizar la especialización, que la especialización consta de los 3 cursos, el primer curso va a ser gratis, totalmente gratis. Solamente van a tener que pagar los otros 2 cursos. Para los que quieren seguir esa especialización, la siguiente arranca el próximo 14 de julio. Pero también si ya saben de Power BI y quieren afianzar aún más sus conocimientos, pueden tomar directamente o el curso intermedio de Power BI más DAX, o si ya quieren ir un poquito más allá hacia la analítica avanzada y pasar, y antes de irte quizás a Machine Learning, ir a aplicar analítica avanzada en R con Power BI, que está de manera nativa. Así que todos los que expresen su interés, les vamos a mandar la información vía email o los vamos a contactar a través de nuestros asesores. Así que yo voy a dejar la encuesta por mientras. Cualquier duda, obviamente a nuestro correo o a través de LinkedIn, del chat de LinkedIn, como ustedes prefieran, les podemos canalizar sus inquietudes. Así que también, siempre se me olvida, chicos. En el canal de YouTube también nosotros dejamos nuestros webinars, los más antiguos, la verdad, para que ustedes puedan suscribirse. Ahí tenemos ciertos pequeños extractos de cursos, de qué se tratan nuestros cursos, por ejemplo, de Power BI, totalmente gratis. Solamente les pido que se suscriban a nuestro canal y ahí los dejé con un código QR que es más fácil que darles una dirección web o buscarlo por el nombre con el celular a través, y ahí pueden encontrarnos a través de YouTube. Si no, colocan en YouTube Data Science Institute Latam y les va a aparecer la opción. Así que muchas gracias ahí, Felipe. Creo que llegaron más preguntas todavía, así que te dejo ahí con Gerson. Super, Carlos, gracias. Resaltar lo que dijo Carlos de que por favor nos ayuden con esa encuesta en caso que estuvieran interesados. De esa manera nosotros podemos empezar a trabajar con los datos también. Tratamos de que lo que enseñamos también lo practiquemos. Gerson, enseguida comienzo con las preguntas. Voy a partir con una de Roberto Esteves, que dice: ¿cuál crees que es la razón que todavía las empresas buscan nuevos clientes y siguen dando comisiones por clientes nuevos tan altas? Sí, una buena pregunta y en realidad es bueno cuestionárselo, ¿no es cierto? Y siento yo que es un tema de que es mucho más difícil, ¿no es cierto? Tener y aplicar retención dentro de los clientes que captar. Es fácil en términos de proceso, Felipe, ¿no? Porque fíjate que para poder retenerlo, lo que yo requiero es mucho tiempo por parte de mi organización pensando en que tengo que entregar algo que esté apropiado al segmento. De hecho, Guy Kawasaki hablaba de un tema súper bueno que está dentro de las preguntas, que responde eso, ¿no? Guy Kawasaki decía, en definitiva, o eres barato y luchas por precio, o eres muy diferente, ¿no? O sea, así está dividido el mundo. Está dividido, o vas a tener que pelear por precio, o vas a tener que pelear por un producto de calidad muy distinto y muy customizado, muy de nicho para tu audiencia, ¿no es cierto? Bueno, entonces a veces es mucho más fácil pelear por lo primero. Lo primero sería por precio, ¿no es cierto? Entonces el tema es captar y que se vayan. Es como desechable, ¿no? Captar y que se vayan, captar y que se vayan, captar y que se vayan. Y ¿sabes lo que yo encuentro grave ahí también para complementar el tema de que ustedes analicen sus propios comportamientos de compra? Acá, en tu caso, Roberto, analiza tus propios comportamientos de compra. ¿Cuál es la compra que haces recurrente, en la que estás satisfecho? En realidad, a la larga, al largo plazo, al mediano plazo incluso, si una empresa no agrega valor a sus clientes, va a quebrar. Y nosotros solemos, que a mí me gusta lo que dice Gerson, lo dijo a lo largo de su presentación, las empresas suelen pensar que, que el mercado, que la crisis, o que lo que sea. Finalmente, dado cualquier contexto actual, quiere decir que las empresas no son capaces de generar valor para los clientes determinados. Pensemos en el contexto del coronavirus. De pronto cambió el contexto en que se movían las empresas. Y muchos de los valores que entregaban las empresas antes no tienen ningún valor ahora. Entonces, eso es lo que hacen las crisis. Cambian radicalmente la noción de valor. Entonces, yo te diría que hoy en día el desafío que tienen las empresas es cómo, incluso en situaciones de crisis como las actuales,
replantearse rápidamente para agregar valor a sus clientes pasados o nuevos que puedan captar. Y segundo, como lo dice tu pregunta, establecer una relación con ellos que me permita constantemente cuestionar mi propio modelo de negocio. Y la única manera en que yo voy a cuestionar mi propio modelo de negocio de manera constante es a través de tener información de cómo los clientes ojalá se están comportando. Más que encuestas de percepción, pucha, ¿por qué no me están comprando este cliente, este producto? Y eso me permite a mí ir compitiendo mejor en los mercados. Lo que nosotros siempre decimos, es imposible competir en mercados como los de hoy si tú no tienes una mayor información del contexto que te permita constantemente cuestionar tu propio modelo de negocio. ¿Vale? Sí. Ese sería como el mensaje para ti. Tengo otra pregunta de Alfredo Molina, Gerson. Dice, sí. En el sector de la salud, pensemos en una situación como actual, ¿qué modelo de predicción de fuga podemos utilizar? Sector de salud y fuga. Sí, ok, wow. Esa es como una pregunta bien amplia porque en realidad el modelo de negocios, vamos a hablar de modelo de negocios de salud, ¿ya? Dentro del modelo de negocios de salud, fíjense que cuando se plantea este tema, se pueden plantear por varias vías. Un tema, por ejemplo, un modelo de negocio en salud puede ser la emergencia, las emergencias, fíjense, ¿no? Emergencia. Que en general es un modelo de negocio que no es lucrativo, siempre mucha pérdida, porque pagarles a doctores en general que estén 24/7 contigo, ¿no es cierto?, es muy caro, no es barato. Pero lo que te permite es enlazar con los otros servicios. Es casi Google, ¿no? Google pierde mucha plata por el buscador, pero eso le permite, las búsquedas le permite conectar con la publicidad. La emergencia en la salud te permite conectar con los otros servicios, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la toma de información, yo he estado relacionado justamente con implementación de modelos en términos de predicción para que un cliente que llega por una afección vaya a un determinado y servicios de salud. Con eso, fíjense, estamos midiendo el lifetime value, el valor de esa atención de ese cliente que viene por una afección y sale de la clínica con otra configuración, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cliente muy rentable, voy a hablar bien fríamente, ¿no? Pero el cliente más rentable es que viene por un paro cardíaco, ¿no es cierto? Y por eso que hay ambulancias probablemente y hay todo un tema para las afecciones al corazón, porque probablemente es lo que es más rentable. Y la otra es los embarazos, ¿no es cierto? O sea, cuando nace un bebé. Eso es, ¿por qué? Porque en general va a estar contigo un montón de tiempo, ¿sí? Neonatología, después van a ver todos los servicios que hay con el niño, pediatras, ¿no es cierto? La mamá, hay un montón de temas. Entonces, fíjense, lo que hay que hacer primero es el lifetime value, chicos. En todo modelo de negocios es ver la rentabilidad que tiene ese cliente a través del tiempo y entonces rescatar de ellos a aquellos que son valiosos para que no se vayan a otra clínica. ¿Se comprende, Felipe? Sí, yo creo que, y complementando un poco, yo creo que cuando pensamos en salud, que lo dice acá un estudiante, hay que también pensar en qué problema de salud, o sea, en qué parte, en qué afección, y también yo te diría en qué parte de la cadena de negocios de un hospital, por ejemplo. Sí. Yo lo que te diría, por ejemplo, que yendo a esta tensión que tenemos siempre entre cuánto un modelo me ayuda a predecir, o cuánto me ayuda, cuánto tengo que explicar su predicción y cuánto confío en la predicción, es clave. Por ejemplo, si yo tengo un enfermo de cáncer terminal, también. A mí no me interesa tanto explicar el por qué llegó a tener el cáncer, me interesa encontrar una solución. Ajá, exacto. Entonces ahí pues, claramente un modelo de árboles de decisión no sé si sería tan útil. Lo que sería sin duda más útil es algo más relacionado con redes neuronales que me permita predecir, aunque yo no me entienda, un potencial remedio para esa persona. Entonces yo te diría que... O diagnósticos tempranos, Felipe, porque también hay otro tema. Fíjate que está comprobado, un modelo de redes neuronales se puede entrenar con millones de fotografías, ¿no es cierto?, o de radiografías en donde va a poder encontrar cáncer, y millones, estamos hablando de millones. Cuando un doctor en su vida completa probablemente tendrá miles, hablemos de 5.000 ya, puede ser, pero si yo estoy entrenando un modelo con millones, probablemente que se conjugue la experiencia médica con un buen diagnóstico también entrega un montón de valor para ese cliente. ¿Por qué? Porque puedo hacer detección de cáncer temprano. Exactamente. Y si tú me haces detección de cáncer temprano,
y tú me ayudas a mí a que tenga más expectativas de vida, yo voy contigo, Felipe. Claro, y quizá el mensaje para acá, para el participante, es más que la industria estudia el fenómeno. Es un Sí, aprendizaje que nosotros tuvimos reciente, o sea, una industria de salud tiene miles de fenómenos como cualquier otra industria. Yo te diría, ¿cuál es el fenómeno que quieres explicar y que tú sientes que la analítica puede aportar mucho valor a la empresa para explicar ciertos fenómenos? exacto. Nosotros siempre decimos que no es lo mismo ocupar analítica en el ámbito de operaciones, otra cosa en el ámbito de marketing, Sí. otra cosa en el ámbito de procesos. Entonces, yo te diría que preguntarte en qué parte de la analítica agrega valor, qué fenómeno estás tratando de identificar es mucho más importante que qué industria. Sí, exacto. Oscar Rivera, tengo la siguiente pregunta, voy a ir con las últimas dos preguntas. Oscar Rivera, ¿existen herramientas de analítica bajo costo a las que como emprendedor puedo acceder para maximizar mi captación de clientes en redes? Sí, claro, Oscar. Bueno, nosotros utilizamos mucho, que sea gratis, lenguajes de programación, de analítica avanzada, R o R, es gratis, así que tú puedes utilizar ese lenguaje. Y Python también es gratis, ¿no es cierto? Yo lo que les mostré dentro de los dashboards, utilizamos también una plataforma gratuita de Microsoft, aunque no lo crean, que se llama Power BI Desktop y que utiliza R Python dentro de analítica avanzada. Así que sí, te vas a encontrar con un montón de temas gratuitos que puedes ir avanzando y claro, si el tema es escalable, te va a requerir entonces algún tipo de inversión, pero seguramente eso se va a pagar y va a retornar seguro con las implementaciones analíticas. Pero sin duda hay muchos temas gratis, comunidades que te apoyan. Es muy importante lo que dice Gerso, porque incluso la industria ha variado bastante en los últimos años hacia un modelo de consumo de herramientas, como él explica. Que por ejemplo Microsoft lo utiliza mucho, que tú no compras un software en sí, tú lo que haces más bien es consumir una herramienta en la nube. Entonces ahí lo que se hace más bien es un consumo y se te cobra por consumo. Y como bien dice Gerso, mientras tú consumas poco porque eres un emprendimiento pequeño, a lo más la inversión va a ser muy pequeña. Pero claro, si eres una gran empresa y tienes que consumir grande, ahí es cuando Microsoft hace negocio. No, y hay un montón ahí de herramientas. Google también tiene una muy buena, Felipe Colado, que tiene GPU, tiene un montón de cosas que se pueden utilizar. O sea, hay un montón de cosas libres, Felipe. Hay que investigar, sí. La última pregunta de Fernando Martínez, Gerso. ¿Cómo puedes comparar tu NPS con el de la industria? Pero más importante me Wow. parece su segunda pregunta. Ya. Usualmente esos datos son difíciles de conseguir y yo quiero con esto terminar con los participantes con la idea de qué hacemos con esos datos que son difíciles de capturar. Sí, y tiene razón ahí, son súper difíciles en realidad de encontrar por industria, o sea, fíjate, porque estamos en la industria de la educación, entonces encontremos ese tipo de factores dentro de la educación, te lo venden, o sea, en general hay empresas de investigación de mercado que te venden y que no son tan precisas incluso. Entonces, es muy bueno que no solamente se basen en los temas de la industria, sino que probablemente ahí lo que tengan que hacer eh, eh, es ver primero internamente, tener una descripción completa de su modelo de negocio, para después de eso empezar a scrapear, nosotros llamamos scrapping, ¿no es cierto? Extraer información externa, ya sea en Twitter, ya sea en redes sociales, ya sea en news, ya sea... Y hay montones de modelos de programación, nosotros hemos hecho un montón ahí para poder tomar información externa. Fuentes de información como Harvard Business o MIT o siempre están colocando, o McKinsey, Boston Consulting, y todo este tipo de Deloitte, ¿no es cierto? Todo este tipo de consultoras grandes siempre están ahí investigando, haciendo encuestas y entregando información, y es muy útil los scrapping para eso, ¿no? O sea, tomar estas fuentes de información, programar un poquitito de scrapping y tomar la información para poder ver si que está acercándose o no a mi industria. Hay industrias, Felipe, que son, por ejemplo, la industria de educación también está conectada con la industria de servicios, ¿no es cierto?, de servicios profesionales. Entonces, si bien no voy a tener el NPS de educación, sí tengo de los que son colaterales a mí, ¿no es cierto? Entonces ahí también puedo armar algún parámetro, Puedo no, jugarlos no como proxy, siempre, claro. ajá, mirarlos como proxies, ¿no? Sí. No, me encantó, Gerso, la verdad. Yo creo que los participantes se van con la reflexión siguiente. Yo creo que es muy importante que entiendan el fenómeno, o sea, que entiendan su industria, el fenómeno, para entender la fuga.
Y desde ahí nosotros siempre hablamos de que nosotros tratamos de entrar y aportar a la discusión desde los problemas que viven las empresas acá en América Latina, que muchas veces son distintas las causas de fuga, por ejemplo en este caso que explicó Gerso, a lo que vemos en otros países. Yo creo que ir avanzando en este sentido puede aportar mucho valor al uso de la analítica de datos y darle una mirada más práctica. Si no somos capaces de entender estas cosas, no importa que seamos el mejor cientista de datos en el aspecto cuantitativo, esto nunca se va a llevar a aplicar al mundo de las empresas. Así que los dejamos, le mandamos un abrazo grande a todos, esperamos a muchos tenerlos mañana para nuestra sesión informativa de la certificación de Big Data y Business Analytics, que donde vamos a tratar de detallar ahí todo ese programa especialmente enfocado para aquellos que quieren integrar negocios con Big Data y Business Analytics. 100% online. Y 100% online. Así que, por favor, los esperamos y muchas gracias por haber asistido y un abrazo grande a todos y gracias a ti, Gerso, siempre por el contenido impartido. Al contrario, gracias a ti por la tribuna y por todo. A los asistentes, a los países que nos acompañan, muchas gracias. Que estén muy bien. Les dejo un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao.